Continuamos con conceptos para el diseño de bases de datos donde nos quedamos la sesión anterior. ¿Vale? Ok, sale. Y bueno, ¿alguien que me quiera ayudar con el punto número 2? Yo, ahí voy. Enfoco la vista. Después de que el diseñador de la base de datos determina los datos que tiene que almacenarse, el siguiente paso es organizar los datos por campos. Por lo general, es fácil descomponer los datos en campos, utilizando el sentido común y considerando cómo desearía la gente acceder a esa información. Sí, fíjense que aquí, gracias Carlos, aquí es otro punto importante, donde, mira, entiendo que la base de datos como tal es de mucha utilidad, pero para que tenga una utilidad vasta o grande o muy sustanciosa, también tenemos que pensar en este punto. Tenemos que pensar en que la base de datos, que los campos que vayamos a llenar, sea información que necesitamos, ¿sí? Muchas veces al cliente se le piden ciertos datos que de una u otra forma no me dan utilidad, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? De nada sirve tener exceso de datos si lo que yo necesito son datos que me permitan a mí tomar decisiones. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, si estamos hablando de un banco, ¿no? Un banco que qué datos necesita de su cliente, definitivamente tienen que ser los datos generales, ¿no? Como lo es la edad, como lo es el género, el número de, por ejemplo, de pasaporte o el número de INE que tenga, ¿no? Por otro lado, también es importante el domicilio y que presente comprobantes del domicilio, ¿no? Y si la cuenta es de negocios, pues también es importante tener el RFC. Esto sería así como que los datos más importantes que un banco deba tener con respecto a la cuenta de una persona, ¿sí? Oye, ¿qué signo es la persona? No me interesa, ¿sí? Oye, ¿qué día es su santo? Tampoco me interesa, ¿sí? Oye, que si mide tanto, la verdad tampoco nos interesa pensando en una base de datos para el banco, ¿verdad? Entonces, una vez que yo ya decida qué tipo de información quiero del cliente y que me dé o sea, que esa información me deje tranquilo en que tengo la información necesaria para localizarlo, para darle beneficios o inclusive para responsabilizarlo de algún acto, ¿no? Entonces, también tengo que ver cómo los voy a acomodar los campos, ¿verdad? Muchas veces estamos muy acostumbrados a ver que cuando estamos llenando los datos de algún cliente en algún sistema computacional, lo que hacemos es poner su nombre, ponemos la edad, la dirección, ¿sí? Tal vez el género. A lo mejor con el puro nombre podemos también determinar qué es cuál es su género y no es necesario pedirle su género, ¿sí? La CURP, tal vez, ahorita se me olvidó. Mm. Entonces, aquí por eso dice que es de mucho sentido común, pero hay que considerar cómo nos gustaría acceder a esa información, ¿sale? ¿Qué es lo que quieres que te salga primero? Depende de qué estemos hablando. En una escuela, pues una de las cosas importantes, La matrícula. la matrícula, ¿sí? Como lo habíamos visto en la sesión anterior, la matrícula es de mucha ayuda, ¿sí? Entonces, por una u otra forma, pues va a depender mucho del giro del negocio, ¿verdad? Del giro de la empresa, del proyecto que estemos hablando, en función de esa base de datos para ver cómo lo acomodamos. Pero sin duda alguna el nombre y algún tipo de número de clave del cliente o número de cliente es importante tenerlo inmediatamente, ¿verdad? Los correos electrónicos dependería también, ¿sí? En algunos momentos, bueno, se supone que todo cliente debe tener un número un correo electrónico por cuestiones de Hacienda, ¿no? Para poder mandarle la facturación. Ese es otro dato importante. Pero bueno, sí queda claro esta parte, que son cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar bases de datos. ¿Sí vamos bien?
¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Después dice el tercero. ¿Alguien que me quiera ayudar? No sé si puedes, Alexia, o si no, tú, Carlos. Los campos en una base de datos separan el tiempo de información que contiene. Por ejemplo, cada registro en el archivo de alumnos tiene matrícula, nombre, carrera, semestre y hay un campo en cada uno de los registros. Todos los registros de los alumnos siguen la misma definición en la secuencia de sus campos. Por ejemplo, todos los alumnos deberían tener un número en su campo matrícula y ninguno puede tener un dato alfabético en lugar de la matrícula. Muy bien. Pensando, pues gracias, Carlos. Nada. Pensando en que si pasamos a la pantalla, nada más permítame un segundo para activarla, la de Excel. ¿Sí? Permítame un segundo. Sí. Aquí está. Ahí ya ven, ahorita están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Ahí están viendo el Excel ya. ¿Sí? ¿Sí se aprecia? ¿Alguien que me confirme? Carlos, Alexia o... Ya, perdón, estaba en silencio, no me di cuenta, te estaba confirmando. Sí, sí se ve, sí se ve. ¿No se ve? Ok. Sí, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo en esta base de datos, ¿no? Y aquí se definió que primero fuera la matrícula, ¿sí? En esta base de datos. Okay. Después el nombre, aciertos en el examen, la calificación del examen, los puntos que generan eso para la calificación, la participación, los puntos de la participación como tal, ¿sí? Cuánto saca en el cuarto parcial este alumno. Y bueno, si se fijan, pues aquí se tomó la decisión de nada más tener su matrícula y nombre completo. La dirección, para cuestiones de un acta de calificaciones no es necesario. No es necesario Ese dato. ese dato, ¿no? Entonces, todo eso es a lo que yo voy. Lo tenemos que definir previo al momento de que se saquen reportes de esas bases de datos, pues hay que ver cómo queremos, ¿no? Que salga también. Hasta el momento no sé si hay alguna duda. No, sí está bien entendido, vaya. Muy bien. Entonces nos vamos de acá a la presentación. Y bueno, dice tipos de campos. ¿Qué tipos de campos podemos tener? Hay campos que son campos de texto. Dice, un campo de texto almacena una cadena o serie de caracteres alfanuméricos, el cual puede contener en texto. Obviamente, eh, las casillas, bueno, probablemente no las casillas, sino el campo que vamos a dejar, por ejemplo, como nombre, pues se tiene que ser de texto, ¿verdad? No va a ir números. Salvo que el nombre de una persona involucre un número, ¿verdad? O sea, ahí tendremos que alterar, pero hasta donde tenemos entendido, ¿sí? Los nombres de personas, pues se siguen manejando con caracteres de texto, ¿no? No alfanuméricos, ¿sí? En su gran mayoría. Hay personas que se llaman, me ha tocado, no sé, que se llamen, por poner un ejemplo, Alberto segundo o Alberto tercero, ¿sí? Pero bueno, pues al final de cuentas tú vas a tener que teclear tercero al momento de capturar en la base de datos, ya sea con triple I latina, en mayúscula, o en su defecto como se escribe, ¿no? Tercero, según sea el caso. Sí. Uh-huh. Pero siempre hay que dejar bien establecido que el campo tenga el formato que yo quiera, ¿no? La característica que yo necesite, ¿va? También tenemos los campos numéricos y de tipo de moneda, ¿sí? Estos almacenan números. En casi todos los programas es posible utilizar un formato para mostrar números. No tiene mucho problema. Al día de hoy,
Yo te diría que la gran mayoría de los paquetes computacionales podemos encontrar que en los campos donde se tiene que llenar con cantidades económicas, pues obviamente te da el formato de número para poder poner números completos con decimales, ¿no? Hablando de una cantidad 124.720.78. ¿Sí? Hay algunas aplicaciones, algunos programas computacionales que los centavos no te los acepta. ¿Está bien o está mal? Ya, deberían Pues ya estar es todos. cuestión del... ¿Es cuestión de qué, perdón? Ah, perdón, pensé que no habías escuchado. No, que ya es cuestión de la persona que haya adquirido el sistema, ¿no? Pues bueno, es que muchas veces lo adquieres y luego te das cuenta que, este no maneja decimales. No es lo correcto. Sí, no lo correcto, porque pues todo punto vale, ¿no? Sí, todo punto vale, y también es importante otra cosa, que la mayoría muchas veces no toma en cuenta. Para efectos de pago de impuestos, o bueno, sobre todo cuando estás cobrando un IVA o un ISR, la retención de algún impuesto en tu sistema, pues tienes que ser exacto, ¿no? Porque el hecho de que en cada transacción tú te estés comiendo decimales, o sea, no los estés poniendo de manera correcta, te va a traer con el tiempo una diferencia con el fisco, en este caso con Hacienda, ¿no? Que a la par, pues como te pueden llamar la atención, como te puede costar una multa, ¿sí? Y la verdad que aunque sean centavitos, pues muchas veces si no están bien registrados y dependiendo del volumen de operaciones de una empresa, puede generar una cantidad grande de entre puros centavitos, ¿no? Así como es el redondeo en muchas de, de las tiendas de conveniencia o en las tiendas de supermercados, conocemos, las campañas de redondeo, pues llegan a juntar entre todas las compras de los clientes al paso de un mes, de 2 o 3 meses, cantidades fuertes, 200, 300, 400.000 pesos, ¿verdad? Entonces, eh, no hay que escatimar en eso, ¿no? Y sí hay que verificar que no redondee. ¿Sí? Son pocos los que puedan redondear, ¿no? Pero aún así, hay que, hay que verificar que, con lo que estemos trabajando no se redondee, porque después es un show aclarar. ¿Sí? Ok. Tan es así que cuando, por ejemplo, nada más para que nos quede claro, cuando un cliente hace un pago, ¿sí? Cuando un cliente hace un pago, vamos a pensar a un proveedor, ¿sí? O sea, una empresa le hace un pago a su proveedor. El proveedor manda la factura, vamos a pensar por 100.730.28, y el pago que hace el proveedor es 100.730 cerrados, sin el punto 28. Ajá. Esa factura no la va a poder reducir de impuestos porque no cuadra, ¿sí? Exacto. No cuadra por 2 centavos o 28 centavos, lo que sea la diferencia. Entonces, pues crea un conflicto, ¿sí? De cálculo de impuestos, de cumplir con obligaciones, por andar redondeando. Ya me expliqué. Por Sí, eso sí, sí. todas las Sí, plataformas bancarias te permiten hacer pagos fraccionados, o sea, en cuanto a que no sean cantidades cerradas, ¿verdad? ujú. Para evitar ahí problemas con el fisco, cualquiera de las dos partes, tanto el que vende como el que compra. Pues sí. ¿No? Muy bien. También hay campos numéricos y de tipo de moneda, que es lo que platicábamos. Así como los campos de fecha y hora. Las fechas y hora se almacenan internamente como un número, pero se muestran como una fecha o una hora. En algunos casos, en las bases de datos que manejamos, o en muchos casos, es muy importante la hora, porque eso hace la diferencia, ¿verdad? Entre cumplir o no cumplir con un estatuto, o cumplir o no cumplir con un acuerdo en cuanto al pago de intereses, o sí es muy importante la hora, ¿sí? Los tickets de pago de simplemente de un Soriana, ¿no? Fíjate que los tickets de compra de un Soriana, Carlos, sí deben de traer la hora,
Porque también te ayuda mucho a poder hacer una auditoría. ¿A qué hora vino, a qué hora hizo esta compra esta persona? Y si quieres ver que la persona, cuál fue su proceso de compra, pues checas la hora en que pagó y de ahí para atrás a las cámaras le regresas y puedes ver todo el recorrido de ese cliente, ¿no? Digo, eso lo puede hacer mucho el área de mercadotecnia para estar como más sensible a cómo compran los clientes. Ok. Pero también es más como una referencia, ¿sí? Para cualquier aclaración. Pero, por ejemplo, es muy importante para el pago de impuestos cuando se hizo un pago, que venga la fecha y la hora, ¿sí? No sé, vamos a empezar el pago al Seguro Social, el pago de impuestos, que sea antes de la fecha acordada o en el mero día, ¿no? Sí, entonces las fechas también es bien importante que esos campos estén trabajando correctamente, sobre todo si lo haces en plataformas como Excel, ¿no? Que Excel, como es manipulable y es sujeto a que tenga un poquito más de errores porque no es un programa cerrado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en eso, ¿va? Hasta el momento vamos bien, Sí, sí, sí. ¿sí? Muy bien. Seguimos con otros tipos de campos, ¿no? Tenemos los campos de memorando, ¿sí? Dice, estos campos son especiales que pueden contener la información de longitud variable. Aquí sí, también muchas veces los programadores es importante que dejen habilitados ciertos campos de longitud variable. ¿Por qué razón? Porque puede ser información, ¿sí?, que puedes capturar ahí extra que te ayude a tener información de tu cliente o de tu proveedor, ¿sí? Muchas veces son, por ejemplo, donde dice el correo electrónico, pues hay correos electrónicos muy cortos y unos muy largos, ¿verdad? Donde es la página de internet. Sí, sí. Yo tengo un correo electrónico que es mi nombre completo y luego arroba y ya el buscador, digo, el nombre del correo. Pero pues teclear todo mi nombre es largo, ¿no? Así te la bañaste. Sí, sí, pero pues es, bueno, cuando uno los hace con cierta finalidad, ¿no? Bueno, sí, eso sí. Para que sea práctico y que no traiga números y cosas extrañas, vaya. Ándale. No, o simplemente el hecho de que pues ya reduces al que te dé otra opción, el mismo correo electrónico. Ah, Al menos ya. tengas un homólogo, Sí, ¿sí? sí. Y pero bueno, también están los campos de contador. Dice, estos campos contienen un valor numérico único que el administrador de la base de datos asigna para cada registro. O sea, esto no es otra cosa más que un folio, ¿sí? Si tú estás registrando día con día los clientes que te están comprando y llegan clientes nuevos, pues se van a ir a la fila. Si vas en el número 200 de cliente, pues el nuevo que te compre será el cliente 201, 202, 203, o sea, lo da en automático la aplicación o la parte del programa computacional. ¿Sí? Ok, Ese es ok. como el folio, ¿vale? No, que está bien, está bien. Sí. Y luego tenemos los campos lógicos. Dice, estos campos también, o estos datos también se los llaman booleanos y se utilizan con datos con información de falso o verdadero, o sí y no, que utilizan un espacio mínimo de almacenamiento. Perdón, perdón, que me entró polvito del agua. ¿Sí? Coronavirus. Entonces, pues bueno, estos campos muchas veces, como que depende qué información estés pidiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿es cliente VIP, sí o no? Ah, bueno, ahí le puedes poner no, o sí, dependiendo cómo sea el caso, ¿no? No, obviamente no son campos que estén obligatorios en todas las bases de datos, sino son los más conocidos, estos que estamos hablando. ¿Sí?
Y luego, pues tenemos otros campos por aquí, ¿sí? Como este que tenemos el campo BLOB. ¿Quién me ayuda con ese? Campo BLOB. Un binary larger object. ¿Eso es lo que significa? Sí, 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 ahí dice, ahí viene abajo. Ok, por sus siglas, sí, por sus siglas en inglés, es correcto. Es un conjunto de datos binarios almacenados en un solo campo de base de datos. Un blob puede tener cualquier tipo de datos que por lo general es que Almacenaríamos. almacenaríamos, sí, como archivo, ejemplos, pista de música MP3. Exactamente. O sea, estos campos, si te fijas, son un poco más grandes, ¿estamos de acuerdo? Y es un conjunto de datos binarios, ¿sale? En un solo campo de base de datos, ¿sí? Y así como lo estoy leyendo literal, ¿no? Así como lo hizo Carlos también ahorita, dice, puedes almacenar cualquier tipo de información, así como una pista de MP3, en fin, ¿sí? Depende, insisto, depende mucho de qué base de datos estemos hablando en función de qué empresa, ¿va? Luego tenemos por acá los campos para ligas de hipertexto. Voy. Hipertexto. El dato liga de hipertexto almacena un URL utilizando para ligas de datos directamente desde una base de datos hasta una página web. Muchas gracias, Carlos. ¿Sí? De nada. Fíjate cómo aquí en algunas páginas, bueno, no páginas, sino algunas bases de datos, es importante tener una página de internet. Voy a mencionar el típico caso. Tú tienes tu lista de clientes y si esos clientes tienen página de internet, tú la tecleas en ese espacio y si quieres entrar directo a esa página, puedes entrar nada más haciendo clic, que eso se le llama el hipertexto. ¿Sí me expliqué? Es como el Sí. cuadrito que aparece cuando le pasas la flecha o el mouse, ¿o no? Ándale, sí, a la página. Pues sí, sí, Ajá, sí, sí, sí. ok. Sí, y es ahí para que te vayas directo, ¿verdad?, a esa dirección o a esa página, como lo quieres ver, ¿no? A esa pestañita, según sea el caso. ¿Sí? Pero el hipertexto es eso, cuando tú vinculas la página, o sea, la dirección, dentro de la base de datos como una referencia. ¿Sí? Luego tenemos un campo calculado. ¿Sí? Campo calculado. Campo calculado es un cálculo que se realiza con un DBMS durante el proceso y que temporalmente se almacena en una ubicación de la memoria. Temporalmente, ok. Una base de datos debidamente diseñada utiliza campos calculados siempre que es posible porque no requieren espacios de almacenamiento en el disco. Sí. Fíjense bien, este no guarda. ¿Sí? Es como ese típico campo que se calcula dependiendo lo que estés poniendo en función al cálculo. ¿A qué es esto? El ejemplo clásico. Tú tienes un restaurante, ¿sí? Y en tu base de datos aparece una promoción, ¿no? El cliente que me compre 5 veces, ¿sale? En la número 5 es gratis, que siempre y cuando no pase de 200 pesos, por ejemplo. Entonces, fíjate bien cómo funciona esto. Tú le pones que cada vez que marques un consumo de ese cliente, te marque cuántos le faltan para llegar a la promoción. Ya tiene 3 consumos, le faltan 2. Ese es el campo calculado. Llega otra vez ese cliente a consumir en la tarde, le marcas ese consumo, se suman 4 y nomás le falta 1. Y te va poniendo en la pantallita, le falta 1. ¿Me expliqué o no? Sí, sí, sí. Es como la mecánica que tenía Blockbuster en aquel entonces, pero manual, que te tachaban una tarjeta Positos y cuando llegabas a tantos Positos te regalaban una película gratis, una renta.
Sí, nomás que sí te fuiste mucho a la era de a la era de piedra. Sí. Sí, ahí sí te fuiste muy, muy atrás, pero bueno, es lo mismo, es la misma dinámica. Nada más que acá lo que te dice es que los campos calculados, por lo general en el sistema, no almacenan espacio. O ¿Sí? sea, a lo mejor, perdón que interrumpa tú, a lo mejor eso lo tiene, por ejemplo, Rappi. Ya ves que te mandan descuentos después de Ah, tantos sí. pedidos o cosas así. Sí, sí lo puede tener dentro de sus campos, que le falte, por ejemplo, que diga ahí, Cindy lleva su tercer pedido. En el cuarto le mandamos un descuento. Pero Ok. ahí, en el Ajá. campo donde diga que le falta una compra, Ajá. ese es el campo calculado, el que se calcula por medio de una operación matemática. Ok. ¿Sí? Que sea más o menos, ¿verdad? Sí. Pero sí queda claro. Sí. Sí. Muy bien. Y bueno, aquí tengo esta parte, me la voy a saltar porque como que se dobleteó ahí. Muy bien. Entonces, fíjense, antes de ver esta parte, sí hay que entender o que nos quede darle un lugar, ¿no? Un lugar muy importante a esto de las bases de datos, porque todo el mundo tenemos bases de datos que manejamos constantemente, ¿sí? Porque pues obviamente es información que tengo que acomodar para tener un control de algo. Entonces, cuando yo ya reconozco cuál es el nombre de cada celda, el nombre de el porqué de cada cosa, pues ya es muchísimo más fácil que yo entienda la base de datos, cómo le puedo sacar valor, ¿no? Uso, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, vamos a continuar ahora con este tema, dice llave primaria. No sé si alguien me quiere ayudar. Voy. Aunque dos personas podrían tener el mismo nombre, una computadora debe diferenciar los registros. Una llave primaria es un campo que contiene que contiene datos únicos que hacen que que su registro sea diferente a los demás. Ándale. Fíjate bien. Pues, Llave primaria. ¿Sí? Es la llave primaria en una base de datos, la debemos de entender como ese punto que le tengo que poner a la base de datos para que, identificar. sí, para que prácticamente me pueda, esa base de datos, dejémoslo con la palabra, me pueda comprobar que no voy a estar repitiendo personas. ¿Cómo lo hago? Personas o registros, ¿verdad? Dependiendo de lo que esté en la base de datos. Si te fijas, hay un dato que entre todos nosotros, o unos datos que es muy difícil que sea igual. ¿Cuál crees que sea? El RFC. Ese es uno. ¿Cuál más? Mm, Va por ahí, apellido. va por ahí. Como clave. Bueno, como clave también ayuda a que haya una diferencia, CURP. pero esa la tenemos todos. La tenemos todos y el RFC nada más la tienen los niños, ¿verdad? Ok. Ajá. Pues CURP, ¿no? ¿Eh? La CURP. Exactamente. La CURP. Por eso se llama clave única de registro. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Poblacional. Porque ahí involucra nombre completo, la edad, o sea, la fecha de nacimiento, lleva parte del RFC, Si si es eres hombre o hombre o mujer, ¿no? mujer, También. en qué estado y en qué ciudad naciste. ¿Sí? Entonces, Ok. ya es muy difícil que tengas ahí una persona con las mismas condiciones, ¿verdad? Sí, no, sí. Aunque sea tu homónimo, pero tiene fecha diferente. Ándale. ¿Y por qué crees que cuando, bueno, las personas que han tenido la oportunidad de vacunarse te piden el CURP?
porque de ahí se basan y saben que no se puede repetir. Exactamente. Y eso en las bases de datos se llama la llave primaria. ¿Sí? Es la forma de que yo no dobletee ahora sí un registro. Que no vaya a haber confusiones. ¿Sí? Ok. ¿Sí queda claro lo que es la llave primaria? Sí. Muy bien. Bueno, voy a partir aquí este link, voy a cortarlo. ¿Sale? Sale y vale.